La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Maravilloso placer llegar a sus respectivos hogares, allí en su trabajo, allí en la escuela, también allí en su reposo. Y también estamos llegando, sin dudar, que estamos llegando a los hospitales de convalecencia y a otros hospitales, en las cárceles. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos ve por la televisión ahí en la cárcel. Deseamos que Dios esté con usted y que ahí encuentre verdaderamente ese amor de Dios que usted necesita. Ahora bien, como hemos venido hablando ya en el programa de ayer, como hemos visto que Dios es todopoderoso para dar vida a los que en verdad el hombre le es imposible alcanzarla, mas para Dios todo es posible, dar la vida. Él es la fuente de la vida. Jesús dijo a Marta en Juan capítulo 11, Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección para todos los que se encuentran muertos, no solamente físicos, sino también espiritualmente. Tal vez usted diga, pero el que está muerto espiritual, ¿quién puede resucitarlo? Yo le digo con certeza, a la luz de la palabra de Dios, que Dios resucita a los que se encuentran muertos en delitos y pecados. En una ocasión, alguien me dijo, ¿será posible que alguien que es pecador y que está muerto espiritualmente pueda Dios darle vida, darle esperanza? Yo le digo, sí, mas esta persona dice, ¿pero cómo? Y supuestamente algunos siendo cristianos no lo creen, pero quiero llevarlo a las Santas Escrituras. Por ejemplo, Pablo usa esta verdad que voy a transmitirle en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1 en adelante. Y él os dio vida a vosotros, es decir, Jesús le dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así muchos se encuentran muertos en delitos y pecados. Sienten que no hay perdón para ellos, que han hecho tanta maldad, han cometido toda clase de abominación y por ende se sienten condenados, perdidos, que no hay esperanza. Yo le digo, crea de corazón que Dios es la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en Jesucristo alcanza la benevolencia, alcanza la salvación divina. Pues él mismo dice, yo soy la resurrección y la vida. El diablo es que viene para hurtar, matar y destruir, mientras que yo vengo para dar vida y vida en abundancia. En Efesios capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo continúa hablándonos, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, conforme al diablo. Así andábamos muchos evangélicos al principio, antes de convertirnos al Señor. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros andábamos así perdidos los evangélicos, que ahora somos evangélicos, gracias a Dios, antes no lo éramos. Éramos siervos de Satanás, le servíamos a él, andamos perdidos y por seguir al diablo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según lo presenta Pablo en Efesios 2:1.
Pero en el verso 3, entre las cuales también todos vosotros o todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, estábamos destinados para recibir la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, si puede grabarse esa palabra en su espíritu, en su mente, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos ha dado a nosotros la victoria de tener vida y vida abundante. Entonces, según Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo nuestro Padre Celestial. Y esto es por gracia. No es porque nosotros dimos alguna limosna o decidimos pagar nuestra salvación. No, Dios por su buena voluntad nos entregó a Cristo y Cristo es la fuente de la vida, de la esperanza para todo pecador que se arrepiente. Entonces, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él también nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto está ya asentado, que Dios nos dio vida. La vida a través de Jesús. Él nos resucitó por medio de su Hijo Jesucristo y nos hizo sentar con Él en las alturas. Esto es en los lugares celestiales, gloriosos, donde Dios el Padre habita con su propio Hijo Jesús, para mostrar también en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es decir, es el regalo de Dios para nosotros. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, vemos a la luz de las Santas Escrituras que se logra el triunfo de vida a través de Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando la persona realmente no quiere nada con Dios? Seguirá muerto en sus delitos y pecados, y el padre de esa persona muerto en delitos y pecado es el diablo. Él vive bajo el dominio de Satanás y hace las obras de Satanás. Por eso decide matar, fumar, emborracharse, maltratar a su familia, endrogarse. No es responsable financieramente en el favor de su cónyuge, en el favor de sus hijos, porque obedece órdenes de Satanás de seguir bebiendo, matando, robando y haciendo cuantas cosas. Se va a los bailes, a hacer toda clase de orgías por causa de que está bajo el dominio de Satanás. ¿Cuántas personas les vemos mal vestidos en los lugares donde está el prostíbulo, donde está el licor, donde están los bailes? Usted va a ver muchas mujeres mal vestidas, hombres con tremendas lascivias tras de esas mujeres, mujeres borrachas, drogadictas, como los demás, arruinados, cometiendo todas cosas de pecado terrible y espantosa. Pero Dios realmente tiene misericordia para esa gente, mayormente de aquellas que se humillan, de aquellas que reconocen su pecado, su maldad. Dios viene para restaurarles y darles vida. Muy bien, esta viene a ser la conclusión del pasaje que habíamos mencionado en el programa anterior de Ezequiel capítulo 37, donde el Señor le dio vida a un gran ejército que se encontraba muerto en el valle de los huesos secos. Amado televidente, la vida ciertamente a veces la sentimos tan desastrosa, nos sentimos como que Dios no tiene misericordia, como que si no existiera un Dios de poder grande, glorioso y excelso. Pero Dios existe, es glorioso
y excelso sobre todas las cosas. El problema es el pecado que nos hace sentirnos arruinados y nos lleva al desastre. Nos lleva totalmente a sentirnos tan mal, y no solamente a sentirnos mal, sino que nos conduce también a hacer lo malo y a vivir espantosamente fuera de la voluntad perfecta de Dios. Ahora, como hemos venido hablando sobre la cizaña, el avariento, que es una cizaña sembrada en el corazón de los hombres, vende a su prójimo por poco precio. Hay personas que no les importa vender a alguien. Estaba mirando en un reportaje de que cierta patrona vendió a su criada, la mujer que tenía para hacerle los oficios en su casa. La vendó de los ojos y la montó al carro y la fue a vender a un centro prostíbulo. Y cuando la persona la vio, dice: te ofrezco 20,000. Esa pobre mujer fue vendida para la prostitución por 20,000. Ahora, esta costumbre viene desde la antigüedad. En el libro de Amós, capítulo 2, verso 6, encontramos ese pecado operado en un pueblo que Dios le manifestó su gloria, su poder, su misericordia, su presencia. Le dio leyes correctas para que se gobernase, para que se dirigiera hacia Dios en pureza, en santidad, pero se corrompió. Entonces, por boca del profeta Amós, Dios le habla al pueblo corrupto: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Eso es la avaricia y esa es la codicia. Eso es totalmente una actitud probable, de una forma tremenda, no sentir compasión por su prójimo, sino por su tripa guarera, por sus deseos pecaminosos, que se llama avaricia. ¡Qué desastre! ¡Qué dolor! ¡Qué espanto! Ver la actitud del hombre y de la mujer avarienta. Por eso es que Dios le dice por boca de su profeta: hay 3 pecados en mi pueblo Israel, y por el cuarto yo no voy a revocar su castigo. El avariento piensa que Dios no lo va a castigar tarde o temprano. Si sigue cometiendo ese pecado y no se arrepiente, no se aparta, no se humilla delante de Dios, Dios dice: no revocaré su pecado. En otras palabras, no revocaré su castigo por su pecado. Es la palabra clave. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Y no solamente por el par de zapatos, sino que, dice Dios, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes. Ese es el pecado del avariento. No solamente lo venden, no solamente le quitan lo que poseen, sino que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, de las personas que no pueden valerse por sí mismas. Y no solamente cometen ese error, ese pecado, van más allá todavía, tuercen el camino de los humildes. El hijo y su padre también se llegan a la misma joven, al mismo extremo de que padre e hijo se ocupan de una sola misma mujer, y en algunos casos su propia hija y su propio hermano teniendo relación con su hermana, el padre con su propia hija. Eso es el desenfreno de la avaricia, del pecado terrible.
Entonces, vemos que profanan así el nombre santo de Dios, lo pisotean, blasfeman, no aceptan lo que Dios enseña en su palabra. Hay capítulos enteros donde Dios nos habla en el Antiguo Testamento. No te llegarás a tu hija, ni la hija a su padre, ni el hijo a su madre, hablando en cuanto a la relación íntima. No tendrás relaciones con tu tía, ni la tía con el sobrino, ni nadie que sea parte de la familia. No se debe de tener intimidad con esa clase de personas. ¿Por qué? Son familias, pero el avariento tiene por un lado y tiene por el otro, y por el otro mujeres. A veces la mujer tiene varios amantes. Todo eso tiene que ver con la avaricia. Ahora, sobre las ropas empeñadas, también se acuestan junto a cualquier altar. Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Así es la depravación del avariento. Mas Amós capítulo 2 verso 9 dice: yo destruí delante de ellos al amorreo, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya cultura era como la cultura de los cedros, fuerte como una encina. Destruí su fruto arriba y sus raíces las destruí abajo, pues las raíces están abajo, los frutos encima. Mas Dios dice: destruí, derribé sus frutos, arranqué sus raíces. Aunque estaban fuertes, se miraban muy fuertes, muy potentes, pero los arranqué por ser avarientos, por maltratar al pobre justo, al desvalido. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Levanté vuestros hijos para profetas, vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Entonces, el avariento nunca toma en cuenta a Dios, ni en el consejo de Dios por medio de sus profetas. No le importa, mas vosotros disteis de beber vino al nazareo, a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Así llega el avariento, el perverso de corazón. No queremos pastores que nos visiten. No queremos pastores que nos enseñen. No queremos pastores que prediquen la palabra. Estamos cansados de ese mensaje. Que nos digan otras cosas, pero que no nos prediquen sobre el pecado. Nos sentimos mal cuando nos hablan del juicio, cuando nos hablan de condenación. Pues ¿cómo queréis sentiros cuando estáis terriblemente lejos de hacer la voluntad de Dios? El avariento, por no tomar en cuenta a Dios, pierde su libertad, pierde la paz, el gozo, pierde ciertamente la seguridad de su salvación. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Así voy a apretarlos a ustedes. En otras palabras, así como se apretan los tornillos para sujetar cualquier hierro, cualquier carga pesada, así voy a sujetarlos a vosotros. Voy a apretarlos a ustedes. Porque no quieren hacer la voluntad mía. No quieren andar en mis caminos. No quieren andar conforme a mis mandamientos, estatutos y preceptos y ordenanzas. El avariento, por no tomar en cuenta a Dios en su vida propia, pierde todas las habilidades para poderse salvar. No puede salvarse nadie por sí mismo. Nadie alcanza la salvación, el perdón por sí mismo. El ligero no podrá huir, por muy rápido que sea, por muy veloz que sea. No va a poder huir. Al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. Es que todo viene a ser desgracia,
desgracia, desgracia y desgracia y desgracias. Tremendas desgracias para el hombre perdido. Entonces, recuerde el versículo 14 de Amós 2. El ligero no podrá huir. El fuerte no le ayudará a su fuerza, ni el valiente librará su vida. Por muy astuto, por muy inteligente, por muy sabio que se piense, no podrá ser salvo. El que maneje el arco no resistirá tampoco, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su propia vida. Solamente Dios puede salvarlo tan pronto el hombre determine obedecer al Dios de la gloria. Aún el esforzado entre los valientes huirá desnudo en aquel día, dice Jehová. Por muy valiente que sea, va a salir hasta sin los pantalones, sin calzoncillos por causa de su propio pecado, por su maldad, porque se apartaron de Dios. El egoísmo, avariento y falta de honradez, dice Habacuc, le viene también azote tras azote. El egoísta y el avariento multiplican lo que no le pertenece y por ende también será castigado fuertemente. Habacuc 2:6. No han de levantar todos estos refrán sobre él, sarcasmo contra él, dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prendas? No eran de él o de ella, pero los acumuló. Pero ¿hasta cuándo dejarán de hacerlo? Viene el día en que Dios va a reclamarle. Tendrán que dar cuenta delante del gran juez, delante de Dios, por todos esos pecados. Quieran o no, han de presentarse delante del gran Dios Todopoderoso. Por lo tanto, a través de Habacuc 2:7, no se levantarán de repente tus deudores, se despertarán los que te harán temblar y serás despojado para ellos. Es decir, lo que trataste de acumular prendas tras prendas, como muchos creyentes, Dios mío, tienen sus tarjetas hasta el copete. Si viene una tarjeta, la aceptan. Viene la segunda, la aceptan. La tercera, la cuarta, la quinta. Usted va a ver muchas carteras cargadas de tarjetas de crédito. Y todas esas tarjetas las tienen casi al rojo vivo. Y después, aunque son evangélicos, no se dan cuenta que el diablo los ha engañado. Porque su avariento corazón les ha hecho comprar de todo, sabiendo que no pueden pagar, sabiendo que no tienen la capacidad de su sueldo que tienen para pagar, pero van y toman de todo lo que encuentran. Después andan huyendo de apartamento en apartamento, de ciudad en ciudad, para no pagar. Y algunos son tan descarados que van y dicen: no puedo pagar, me doy en quiebra. Cuando sabe su corazón que su actitud era ir a sacar todo a crédito para nunca pagar. Pero Dios sabe tu corazón. Amigo, debes arrepentirte. Amiga, debes de arrepentirte. Quieras o no, has de presentarte delante de Dios a entregar esas cuentas. Y antes que Dios te pida cuenta, arréglalas correctamente bien. Primero pide perdón a Dios. Procura pagar cuenta por cuenta. No te des a la quiebra, porque Dios no lo dará por inocente. Porque Dios conoce el corazón sin vergüenza. Debes amar a Dios sobre todas las cosas. No trates de engañarte a ti mismo, ni engañar a los demás. Porque Dios no lo da por inocente. Porque dice: no se levantarán de repente tus deudores, se despertarán los que te harán temblar y serás despojado para ellos. ¿De qué sirve que tengas buenas cosas cuando de repente
la autoridad llegue allí con los dueños, los verdaderos dueños de esas cosas, a despojarte. ¡Qué vergüenza! Hay avarientos egoístas en grande potencia de robos que no quedan sin castigo, dice Dios. Esto es lo que Dios dice a través de Habacuc, capítulo 2, verso 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos otros, es decir, todos los demás pueblos te despojarán. Y a causa de la sangre de los hombres, de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en el país o que habitan en ella, entonces ay del que codicia injustas ganancias para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ay de ellos. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu propia vida, dice a través de Habacuc 2:10. Entonces, cuán importante es humillarnos delante de Dios. Cuán importante es pedir perdón a Dios. Cuán importante es apartarse de la avaricia. Solo Jesús puede sanarte. Solo Jesús puede derribar ese corazón perverso y darte un nuevo. Busca al Señor. Ámalo y sírvelo con integridad de corazón. Jesús vino y cree que Él vino para salvar lo que se había perdido. Él vino para darte la vida abundante. Búscalo, ámalo y síguelo. Vive con Él, duerme con Él, trabaja con Él y vivirás por todos los siglos de los siglos. Y así serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Cierra tus ojos, quiero orar por misericordia. Amado Dios, reconocemos que la palabra tuya es bien fuerte. No deja, Señor, escapatoria, mas ahora pido misericordia, porque tú eres Dios, que reconoces que hemos pecado, pero de ti está el tener misericordia, el perdonar nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestros pecados. Perdona a tu pueblo, perdona a tus hijos que se humillan delante de ti, oh Dios. Límpialos, lávalos más con tu sangre preciosa. Te damos la gloria y el honor a ti, oh Dios. Amén y amén. Amado televidente, ha sido un placer haber estado con ustedes. Lo que aquí transmitimos es para edificarlo, no para empujarlo al infierno, sino para que escape del infierno. Es necesario amar a Dios sobre todas las cosas y servirle todos los días de nuestra vida. Hasta la próxima edición. También los esperamos en el templo de la Iglesia Roca de Luz Eterna. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.